Aquí. Ahí está. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es primeros auxilios básicos. Yo ¿Te lo puedo voy a... hacer una pregunta? Sí, ¿Esto lo que vos grabás después lo pasás al grupo? sí, lo Así paso al nosotros lo grupo. repasamos. Sí. Sí. Lo grabamos y lo pasamos al grupo. Yo se los paso por Google Drive o después o lo pongo en mi canal de YouTube y lo pueden ver en YouTube. Ah, listo. Bueno, primero vamos a empezar con definir primeros auxilios. Yo les voy a preguntar a ustedes dos, ¿qué les parece que son los primeros auxilios? Para mí, primeros auxilios es RCP, algo de eso, de reanimar a una persona. Son varias cosas que no sé cómo decir. Bueno, entraría el RCP dentro de los primeros auxilios. Vanessa, ¿a vos qué te parece que son los primeros auxilios? Las primeras atenciones en un accidente o algo. Sí, tiene que ver con eso también. O sea, entre los dos hicimos una definición, ¿sí? Porque tiene que ver justamente con el RCP, tiene que ver también con brindar los primeros auxilios. Los objetivos de los primeros auxilios es brindar atención o cuidados de algún tipo, o sea, nosotros vamos a proporcionar esos cuidados para que la persona que está en el siniestro, que está complicado en ese momento o con una lesión que le puede llegar a ocasionar la muerte, llegue en las mejores condiciones posibles a la institución donde le van a brindar todos los cuidados que necesita. ¿Se entiende? Sí. Defino esto así porque a veces uno piensa que primeros auxilios es que nosotros tenemos que hacer todo para salvar a esa persona. Pero no, los primeros auxilios tienen que ver con otras cosas, porque hay cosas que nosotros en la calle no vamos a poder hacer. Por ejemplo, si la persona necesita una cirugía, ¿sí? Nosotros no lo podemos operar. Lo que sí podemos hacer es que esa lesión que tiene, que necesita una cirugía, llegue de la mejor forma posible a la institución sanitaria para que sea más fácil enmendarlo y ayudarlo. Es para eso, ¿sí? Doy un ejemplo. En la vía pública, ¿no? Hay una persona que cruza la calle. A esa persona lo choca una moto, ¿sí? Y esta persona cae al piso. También cae el de la moto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿La persona que está en el piso la tenemos que levantar? ¿Sí o no? No. No. Pero ¿qué es lo que tenemos que dar? Es asegurar la zona, por ejemplo, tratar de parar el tráfico, pedirle a alguien que pida ayuda, que llame a una ambulancia, decirle a estas personas que se queden quietas donde están, que estén tranquilas. Y el objetivo de eso es, nosotros no tocamos a la persona, pero sí vamos a hacer un perímetro para protegerlo, ¿sí? De los curiosos y del tráfico y de lo que sea, de cualquier peligro inminente, ¿sí? Sin hacer más que eso, porque la idea es que cuando llegue, digamos, la ambulancia con el personal especializado, le brinde los cuidados que necesita. ¿Se entiende? Sí. Por eso, cuando hablamos de primeros auxilios, hablamos de eso. Igual, los primeros auxilios van variando según las circunstancias. Bueno, acá, por ejemplo, como primera premisa de los primeros auxilios, antes de aplicar los conocimientos que nosotros vamos a adquirir hoy, ¿sí? Lo que tenemos que, y también antes de hacer cualquier cosa, lo que nosotros tenemos que hacer es estar tranquilos, estar calmados, controlar la situación, ¿sí? Porque a veces decimos, sí, bueno, yo voy tranquilo, miren, yo tengo 17 años de enfermera y la verdad que no, todavía me sigo poniendo nerviosa cuando viene una urgencia, ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es que no nos gane esos nervios, ¿sí? Que no nos gane el miedo tampoco, y porque de esta forma podemos llegar a actuar de forma errada, ¿sí? No va a ser la mejor manera. Pero si nosotros mantenemos la calma, ¿sí? Tenemos que respirar profundo y poner la cabeza en fría y hacer lo que tenemos que hacer. Pero lo primero que tenemos que hacer es mantener la calma. ¿Por qué? Porque volviendo al caso del accidente que yo mencioné antes, supongamos que yo soy una persona que, no sé, que me pongo mal y quiero ayudar y no sé cómo y estoy desesperada. Y en vez de hacer lo que yo mencioné antes, agarro a la persona que se cayó y la arrastro hasta la vereda. ¿Qué puede suceder ahí? Se puede lesionar peor.
puede tener una lesión que le puede ocasionar una lesión algo peor, irreversible. Porque si yo movilizo a una persona con un politraumatismo, lo que puede llegar a suceder es que haya una lesión vertebral, ¿sí? O en alguna sección de la columna o lumbar, que después lo puede dejar paralizado para toda su vida. Se me trabó la lengua. Entonces, por eso es importante, como premisa principal de los primeros auxilios, mantener la calma y pensar en frío, ¿sí? Bueno, ¿qué es el PAS? Tiene que ver con los aspectos básicos, ¿sí? Que es una de las reglas principales de los primeros auxilios, que es proteger, avisar y socorrer, ¿sí? Y cuando hablamos de proteger, nos referimos a la persona que está lesionada, y también hablamos de quiénes, de nosotros mismos, ¿sí? Porque en proteger, nosotros debemos protegernos a nosotros mismos, porque si por salvar a alguien terminamos lesionados nosotros, terminamos muertos de nosotros, no ayudamos a nadie, ¿sí? Entonces, como premisa primera, proteger. Y como yo les dije, protegemos, después avisamos, le decimos, si nosotros no tenemos forma de avisar, le decimos a alguien que por favor, si puede llamar al 911, a la ambulancia o donde sea, ¿sí? Y socorrer. Y dentro de socorrer está mantener la calma de esa persona que está lesionada, si está consciente, ¿sí? Y tal vez realizar alguna maniobra que nosotros vamos a valorar si es necesaria o no, porque yo les dije, bueno, en el caso del politraumatismo no lo tocamos, pero hacemos el perímetro. Pero supongamos que esa persona entra en paro cardiorrespiratorio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer perímetro y vamos a esperar que venga alguien? No. No, lo que vamos a hacer es practicar el RCP, por ejemplo, ¿sí? Y entonces ahí sí vamos a ejecutar una maniobra porque la idea es impedir que este sujeto fallezca. Bueno, cuando hablamos de proteger, hablamos, antes de actuar, debemos tener total seguridad, ¿sí? O sea, seguridad en el sentido de que tenemos que saber lo que tenemos que hacer y que nosotros tenemos que estar fuera de peligro porque no vamos a parar el tráfico poniendo el cuerpo y después que nos atropellen a nosotros, ¿sí? Considerar todo eso, proteger al otro y protegerme a mí mismo. Bueno, avisar, siempre que sea posible, ¿sí? Avisamos a la ambulancia, avisamos al 911 o a cualquier número regional a donde se pueda dar voz de alarma en caso de incidentes y demás, ¿sí? Y si no, le decimos a alguien que vaya corriendo a buscar ayuda, ¿sí? Si hay. Bueno, y socorrer. En el socorro, nosotros lo que vamos a hacer es la exploración básica, así que tiene que ver con la visualización, ¿no? Lo vamos a mirar al accidentado, hacemos, la primera forma de socorrer es crear el perímetro, ¿no? Para que no siga circulando nadie y demás. Por ahí eso lo vamos a hacer con ayuda, ¿sí? Y después, lo primero que vamos a hacer es valorar el estado de conciencia. ¿Cómo se valora el estado de conciencia? Por ejemplo, dialogando con la persona, le vamos a decir, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? ¿Te duele algo? Tranquilo. Y vamos a ver si nos responde. Si nos responde, nosotros sabemos que tiene un grado de nivel de conciencia que nos va a permitir saber si está grave o no, ¿sí? Pero en caso de que no responda, que esta persona no pueda hablar porque está desmayada o por lo que sea, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, observar si está respirando, ¿sí? Vamos a observar si está respirando. Después, si vemos que nos genera duda porque tiene respiraciones superficiales o no nos damos cuenta bien si está respirando o no, porque está muy pálido, ¿sí? O porque está rosado, lo siguiente que podemos verificar es el pulso. ¿Y el pulso dónde lo podemos buscar? Les pregunto a ustedes. ¿En la muñeca? La muñeca. La muñeca, que es el pulso radial. Este se llama pulso radial, ¿sí? O también podemos buscarlo en la zona humeral. Este es el pulso
humeral, ¿sí? En el húmero. Pero el más fácil de detectar es el pulso carotidio, el que se encuentra en el cuello. Sin presionar con fuerza, nosotros podemos ver si hay pulso. Si no sentimos nada o sentimos un pulso muy débil, tenemos que considerar la posibilidad de brindarle RCP a esa persona. ¿Se entiende? Bueno, botiquín de primeros auxilios, porque hay algo que ahora es reglamentario en todos los automóviles, ¿no? Que es el botiquín de primeros auxilios. ¿Por qué? Porque nunca se sabe lo que puede llegar a pasar en la vía pública. Pero también los que están obligados a tener botiquines de primeros auxilios son todos los locales habilitados. Todos los locales habilitados, que puede ser tanto un almacén, como puede ser el supermercado, como puede ser, no sé, la librería o cualquier lugar tiene que tener un botiquín, especialmente las escuelas y los lugares a donde va mucha gente, siempre. ¿Qué tiene que tener? Y en casa todos deberíamos tener un botiquín, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que tiene que tener el botiquín? Líquidos desinfectantes, antisépticos. Y como ejemplo puede ser Pervinox, ¿no? Eso sí, el Pervinox un poquito está en desuso, pero aún en algunos lugares es lo que sí, nunca falta. El Pervinox, si se usa en mucha cantidad y de forma frecuente, puede ocasionar algunas enfermedades glandulares como hipotiroidismo. O sea que últimamente como que se trata de no utilizar más Pervinox, pero todavía sigue en el mercado, todavía lo seguimos usando en el hospital, porque es de alta eficiencia desinfectante, ¿sí? A pesar de las consecuencias. Pero otro líquido desinfectante que no tiene que faltar es el agua oxigenada. Y después tenemos otro líquido que no tiene que faltar. Hola. Sí. Disculpa, me quedé por líquidos desinfectantes. Sí, y mencioné al Pervinox. Y el otro es agua oxigenada, el que estaba mencionando hace un ratito, ¿sí? Al 10%. Ese es el que desinfecta. Y después, otro líquido desinfectante que no tiene que faltar en el botiquín es el alcohol al 70%. ¿Y por qué al 70%? Porque es la concentración que desinfecta, ¿sí? Porque si es al 90 se evapora más rápido y no llega a matar a la bacteria o al microorganismo. ¿Mm? Entonces, eso como fluido. Una pregunta. ¿Eh? ¿Y con qué se rebaja el alcohol? ¿Con solución? Con agua. ¿Con agua común? Sí, se puede rebajar con agua común o agua destilada. No importa. Lo importante es que sea un líquido limpio, ¿sí? Uh-huh. Bueno, ¿y estaba en qué? ¿Qué les estaba diciendo? Ah, que existen otros líquidos desinfectantes, porque últimamente en el mercado salieron un montón. Uno de ellos es la clorixidina. Y después tenemos los más viejos, que son el espadol. Y un montón de otros fluidos desinfectantes que, bueno, que son menos conocidos, pero que también sirven para desinfectar heridas, ¿sí? Bueno, otra cosa que nos sirve a nosotros, que no debe faltar jamás en el botiquín de primeros auxilios, son las gasas estériles. Gasitas estériles. Algodón. Y después les voy a explicar cómo debería ser el uso de cada uno de ellos. Vendas. Acá dice esparadrapo, eso es un cepillito, ¿sí? Es un cepillito para limpiar heridas. Apósitos adhesivos, que son las curitas. Tijeras, pincitas para sacar espinas en caso de que sea necesario. Y guantes desechables.
Bueno. Y un dato súper importante es que tenemos que saber dónde está el botiquín. Tiene que ser un lugar visible y que sepamos que siempre está ahí. Porque si son desordenados como yo, que guardan las cosas y después no saben dónde, alguien se lastima y no sabe dónde está el botiquín, ¿sí? Entonces, por eso es preferible que esté en un lugar donde se sepa y que esté señalado está el botiquín. Bueno, y vamos a empezar ahora con los primeros auxilios para diferentes circunstancias, y la primera va a ser heridas. No creo que terminemos hoy porque es bastante largo primeros auxilios, ¿eh? Así que es probable que la semana que viene yo esté otra vez con ustedes. Y empecemos con heridas. Primero tenemos que saber la clasificación de las heridas. Existen dos tipos de heridas. Las superficiales y las heridas profundas, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles son las características. Bueno, las superficiales es, digamos, lo que se puede observar es que solo está lesionada la parte externa de la piel, ¿sí? Las primeras capas de la piel. O sea, si miramos estas que son las diferentes capas de la piel, tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿sí? En el caso de las heridas superficiales, lo que está lesionado es la epidermis, o sea, la parte superior, y que es bastante pequeña, se podría decir, la lesión. Puede ser amplia, pero superficialmente solamente dañando la primera capa de la piel, que vieron que es la más finita de todas. Bueno, a esto nos referimos cuando hablamos de heridas superficiales. ¿Qué debemos hacer nosotros con las heridas superficiales? ¿Cómo debemos actuar? Como primera medida, que esto ya lo tienen que tener incorporado para su hábito diario, es el lavado de manos. O sea, antes de atender cualquier tipo de herida, tenemos que lavarnos bien las manos con agua y jabón, dentro de nuestras posibilidades, si estamos en casa o en un lugar donde tengamos acceso a lavarnos las manos. Pero en caso de que no, que esto es algo que suele suceder, porque a veces los accidentes ocurren en la vía pública, puede ser en la plaza, puede ser en un parque, ¿sí? o en cualquier lugar. Lo ideal va a ser que si no tenemos para lavarnos las manos, nos desinfectemos ¿con qué? Con alcohol al 70%. ¿Sí? Hacemos como una especie de lavado de manos, ¿sí? Con la técnica, con alcohol al 70% en toda la mano, y eso corre por un lavado de manos, si no tenemos un lugar para hacerlo. Bueno, como segunda medida, y que ya tiene que ver con la atención que le vamos a brindar a la persona, es limpiar la herida. ¿Con qué la vamos a limpiar? Con agua y con jabón blanco. Cuando estamos hablando de una herida superficial, ¿eh? Y digo jabón blanco, no digo jabón que tenga perfume, ni crema, ni nada por el estilo, porque el jabón blanco, digamos, tiene menos agentes irritantes. Y es bien neutro. Bueno, como tercera medida es desinfectar con algún antiséptico, que puede ser el agua oxigenada, que puede ser el Pervinox que yo les dije, que puede ser también Espadol, pero el Espadol arde un montón, casi ya no se usa, y aparte se usa rebajado, ¿sí? O la clorhexidina. O también, en caso de que no tengamos ningún otro desinfectante, alcohol. Alcohol al 70%, siempre y cuando sea herida de la epidermis, de la primera capa. Hago esta aclaración porque si es más profunda, no, porque si no, lo matamos del dolor, ¿sí? Bueno, pero como desinfectante favorito para mí es el agua oxigenada, ¿sí? Porque es uno de los agentes más desinfectantes después de la lavandina, ¿sí? Y previene el tétanos. Entonces, por eso se podría decir que el agua oxigenada al 10% es mi desinfectante favorito. Bueno, una vez que desinfectamos, lo que vamos a hacer es tapar la herida con una de las gasas estériles. Y esto todo lo tenemos que hacer con las manos limpias y si tenemos guantes, con guantes. ¿Sí? Con esos guantes estériles que vamos a tener en el botiquín. Entonces,
vamos a manipular la gasita, tocando lo menos posible para que no se contamine con ninguna bacteria, ¿sí? La vamos a poner sobre la herida, y ahí después, si es necesario poner una gasa, le ponemos una gasa. ¿Mm? Y lo fijamos con cinta. Perdón, una gasa no, quise decir venda. Y después, súper importante que cuando una persona se lesiona, ¿sí? O por más que la herida sea superficial, necesita el control de un médico, ¿eh? ¿Por qué? Porque a veces se puede llegar a suceder que si no tiene la antitetánica puesta, esa lesión que parece una tontería termina infectándose y ocasionando tétano o lesiones más grandes. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a las heridas profundas. ¿Alguna duda con respecto a las heridas superficiales? No. No. Bueno, ahora vamos a las heridas profundas. Cuando hablamos de heridas profundas estamos hablando de las capas que están más abajo, no las superficiales, sino que se daña la epidermis y también la dermis, ¿sí? Entonces estamos hablando de una herida que daña diferentes capas de la piel. Y muchas veces el riesgo mayor son las infecciones, pero muchas veces uno de los riesgos de las heridas profundas son las hemorragias, ¿sí? Entonces ahí tenemos que proceder diferente. Bueno, ¿cuáles son las heridas profundas? ¿Cuáles son los elementos que pueden llegar a ocasionar heridas profundas? Por ejemplo, un cuchillo, un arma blanca. Puede ser cualquier objeto cortopunzante, puede ser un vidrio también, un metal. Entonces, existen diferentes elementos, cualquier elemento que tenga punta y que atraviese las diferentes capas de la piel, las consideramos heridas profundas. Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer como primera medida en el primer auxilio de las heridas profundas es evaluar a la persona que tiene la herida. Y cuando hablamos de evaluar, decimos observarlo, ¿sí? Observar, porque hay un tema a veces, cuando hay una herida profunda en un lugar puede ser que hayan más lesiones, depende cómo sea el accidente. Si fue un politraumatismo y se clavó uno de los fierros del coche, ¿sí? Que le provocó una herida profunda, es probable que haya más lesiones, y entonces nosotros cuando observamos y valoramos tenemos que ver cuál es la herida que le puede llegar a ocasionar la muerte. ¿Se entiende? Porque sobre esa herida profunda vamos a actuar. Por ejemplo, si es necesario hacer alguna maniobra de compresión para que deje de sangrar. Bueno, y después nosotros brindamos el primer auxilio, pero esto obviamente lo tiene que atender en un lugar donde haya lugar para suturarlo, para asistirlo y para ver si hay otro tipo de lesión, ¿sí? Pero como primera medida yo les digo, lo nuestro es comprimir. ¿Y cómo vamos a comprimir? La compresión tiene que ser con una compresa. Bueno, acá yo voy a usar un muñequito para mostrar la técnica, ¿sí? Es el pingüino. Lo que vamos a hacer es, con una compresa, cualquier compresa que nosotros, puede ser la remera misma de la persona, o la nuestra, ¿sí? o cualquier tela que encontremos, lo que vamos a hacer es hacer compresión. Esto es compresión, ¿sí? La compresión tiene que ver con esto, con empujar. Lo empujamos para acá para impedir que siga sangrando. Y lo vamos a hacer de forma intermitente, o sea, presionamos un rato, por lo menos 3 minutos, y después, o 5 si es necesario, si no para, y aflojamos, y volvemos a presionar, ¿sí? ¿Cuál es la idea de eso? También es que siga circulando la sangre por los otros tejidos, porque si no puede llegar a suceder que se necrose y pierda el miembro. Entonces, por eso no se utiliza más el torniquete, porque vieron que en las películas de antes los primeros auxilios agarraban y les hacían torniquete. Sí. Bueno, el torniquete ya no se usa más justamente porque lo que se observó es que cada vez que se utiliza esa técnica, se puede, por ahí, tiene un corte acá, le hacen un torniquete acá, y le podrías haber comprimido ahí, pero como le hicieron torniquete, se le murió el resto del brazo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por eso, el torniquete ya no se utiliza. Lo que se utiliza es la compresión intermitente. ¿Se entiende? Sí.
Bueno, y ahora vamos con el siguiente punto, que son las hemorragias. ¿Qué hacemos cuando hay hemorragias? Existen diferentes tipos de hemorragias, ¿sí? Unas son las externas y las internas. Las externas son las que nosotros podemos observar la pérdida de sangre, que puede ser con una herida profunda, ¿sí? O con una herida que es superficial, pero puede ser en una arteria, ¿sí? O en cualquier parte donde nosotros veamos cuál es la salida de sangre. Y cuando hablamos de hemorragias internas, estamos hablando de las hemorragias que nosotros no podemos ver, pero que están ocurriendo dentro del organismo del sujeto, y estas pueden llegar a ocasionar la muerte, y mucho nosotros no podemos hacer más que asistirlo de forma inmediata o ponerlo en una posición anatómica que le permita irrigar sangre al cerebro hasta que llegue la ayuda. ¿Sí? Pero igual es muy difícil darse cuenta cuando alguien tiene una hemorragia interna, muy difícil. Pero la posición para evitar la hemorragia interna, que es la que se utiliza también para los pacientes postquirúrgicos, es a 180 grados. Horizontal a 180 grados. Eso en caso de hemorragia interna. ¿Y cuáles son las lesiones que pueden llegar a ocasionar hemorragia interna? Por ejemplo, una úlcera, ¿sí? Una úlcera que se termina de lesionar, que revienta, produce sangrado gástrico, ¿sí? Y hemorragia interna que puede llegar a ocasionar la muerte. Las perforaciones intestinales también. O una hemorragia interna también puede ser a través de una lesión cerebral, por un traumatismo. Pero eso, como ya les dije, es muy difícil de observar. O también si, por ejemplo, recibe un golpe muy fuerte en el estómago, si se corta el vaso o se lesiona algún vaso o tejido, ¿sí? Pero eso un poquito se puede llegar a observar en el abdomen porque se pone como un hematoma, ¿sí? Se forma como un hematoma y eso nos puede dar indicio de que hay una hemorragia interna. Bueno, continuemos. Vamos con la hemorragia externa, ¿sí? En la hemorragia externa, como ya les expliqué, la sangre sale a través de alguna herida o un lugar donde nosotros podemos visualizar, ¿sí? Y cuando hablamos de hemorragia, algo que me olvidé de decirles, para definir cuánto es hemorragia, en un adulto, 500 mililitros de sangre perdida se considera hemorragia. Entonces, eso para que diferenciar sangrado de hemorragia, ¿sí? Porque sangrado es menos de 500 mililitros, pero cuando hablamos de aproximadamente 500 mililitros en adelante, estamos hablando de una hemorragia. Eso es importante diferenciarlo porque algunos vienen y te dicen, sí, tiene una hemorragia y por ahí le cayó una gotita nada más. No, eso no es hemorragia, eso es un sangrado, ¿sí? Bueno, las hemorragias... Sí. Y en adultos no, pero en más jóvenes, ¿cuánto más o menos? Y eso es según el volumen sanguíneo, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros, los adultos, tenemos más o menos entre 5 y 7 litros de sangre, según cada persona, ¿sí? Nos quedan 10 minutos. Después, ahora en 10 minutos les vuelvo a mandar otro link, ¿sí? Para continuar. Bueno. La pregunta es muy buena, Ezequiel, sí. Cuando, por ejemplo, los adultos tenemos entre 5 y 7 litros, ¿sí? Y cuando perdés un volumen de 500 mililitros, se considera a partir de ahí hemorragia, ¿sí? Entonces, para los niños es según el volumen sanguíneo. Por ejemplo, un bebé recién nacido, tiene aproximadamente 200 mililitros de sangre, ¿sí? Es muy poquita la sangre que tiene un bebé recién nacido. Y entonces, en proporción a esa cantidad de volumen del bebé, se considera, por ejemplo, que 50 mililitros se considera hemorragia en un bebé. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. O sea que es proporcional al volumen de la edad. Bueno,
y acá vemos el gráfico de zonas de probables hemorragias internas, ¿sí? Que puede ser, como yo les dije, en la cabeza, puede ser en la arteria carótida a través de una lesión, ¿sí? Puede ser en los miembros superiores, puede ser en el tórax, puede ser también por un problema de bombeo del corazón, por una lesión, o en el estómago, en el hígado, en el vaso, en el riñón, ¿sí? En la vejiga también. Cualquiera de estas zonas son zonas de hemorragia interna. A veces, en el caso de la hemorragia vesical, o sea, la urinaria, se puede observar la sangre en la orina, ¿no? Pero para eso tenemos que ver cuando orina. Así que bueno, continuemos. Acá tenemos la hemorragia externa, ¿sí? ¿Cuáles son las características según el tipo de lesión? Si la lesión fue violenta, ¿sí? Si fue una lesión violenta y el sangrado es mucho, por ejemplo, en el caso, yo les estaba hablando de cuando se corta, por ejemplo, en un accidente, se clavan un metal o un pedazo de vidrio, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es, si el vidrio está visible, no lo sacaría si está clavado, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es comprimir las zonas, los lugares donde está el sangrado para que para que deje de fluir la sangre. Si no queda otra que sacarlo porque está clavado, ¿sí? En ese caso, y podemos sacarlo con facilidad, lo sacamos rápidamente y comprimimos, ¿sí? Como yo les mostré con la compresión intermitente. Presionamos 5 minutos, dejamos fluir unos segunditos y volvemos a presionar, ¿sí? Entonces, ¿con qué vamos a comprimir? Si tenemos gasas o apósitos, con eso, pero si no tenemos, con el primer elemento que tenemos, que puede ser la remera, una parte de la ropa, una campera, ¿se entiende? Porque los accidentes generalmente no se dan en lugares a donde tengamos todos los elementos. Pero lo que sí deberíamos tener todos en la cartera es un par de guantes desechables, para cualquier circunstancia. Yo siempre tengo un par de guantes desechables porque nunca se sabe, ¿sí? Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer en el caso de la herida profunda y sangrante, ¿sí? Es acostar a la persona lesionada antes de que se desmaye. Porque si se cae, después se puede caer. Pero ¿sí? está bien, vos la podés ajustar, pero ¿y si se ahoga con la misma sangre? No, ahí también hay un tema, por ejemplo. No. Si vos, en ese caso estás hablando de una hemorragia que podría ser interna, ¿sí? Que puede ser que la persona empiece a vomitar sangre, eso puede llegar a suceder. En ese caso también lo acostamos, pero lo que vamos a hacer es lateralizarlo, ponerlo de costadito, cosa de que fluya la sangre para el costado. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero acostado tiene que estar, no puede estar ni sentado, ni No, parado. claro, te quería preguntar eso, lo de si tiene una Sí. hemorragia interna. En ese caso sí, lo lateralizamos para que fluya la sangre y no se broncoaspire con su propia sangre. Hasta que llegue la ayuda y bueno, lo aspiren y hagan lo que tienen que hacer, ¿sí? Y de forma urgente, mientras le estamos haciendo todo esto, le vamos a pedir a alguien que vaya a avisar, ¿sí? Que vaya a avisar a la ambulancia o al 911 o como sea, o algún médico para que vengan a asistirlo. Pero mientras nosotros vamos a hacer eso, o comprimir la herida si la herida es visible, ¿sí? O lateralizarlo si vemos que es una hemorragia interna para que no se broncoaspire con su sangre, ¿sí? Una pregunta. Sí. En el caso de que sea porque a mí una vez me pasó, uno que se le hace como un agujero en la cabeza, Sí. que se le rompe el cráneo, digamos. Ahí no se comprime, ¿no? Sí. No, pero comprimir como comprimir no, pero sí poner un apósito, ¿sí? Lo ideal en ese caso, si estamos en la vía pública y tenemos apósito, vamos a usar el apósito. Si no, vamos a usar, como ya les dije, algo de la ropa de esa persona, que puede ser la misma remera, la rompemos y se la ponemos acá si no tenemos otra cosa, ¿sí? Pero si tenemos un apósito, presionamos levemente, ¿sí? Levemente, no con fuerza, en ese caso. Si vemos sangrado, ¿sí? Sangra. Pero si no sangra y solamente vemos la lesión, porque esto también puede llegar a suceder, no tocamos nada.
¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, entonces, acá ya estamos hablando del caso de la herida que fluye la sangre violentamente. Y después tenemos otro tipo de herida que fluye suavemente, ¿sí? En ese caso, lo que también tenemos que hacer, o sea, hay heridas que no van así como con presión, ¿sí? Que se derrama la sangre bastante, pero suavemente. En ese caso hacemos lo mismo, acostamos a la persona, comprimimos la herida como yo ya les mencioné, ¿sí? Entre 4 y 5 minutos, ¿sí? Y mantener acostada a la persona que está lesionada, y si podemos vendar, si tenemos los elementos para vendar, lo vendamos y lo llevamos al médico. Pero eso en el caso de que se pueda detener la hemorragia, ¿se entiende? Sí. Igual, a veces si sabemos que no llega la ambulancia y es un familiar, lo primero que vamos a hacer es agarrar, presionamos y lo llevamos al médico, ¿no? Pero acá estamos hablando de dos tipos de herida. Una que no deja de fluir, por más que sigamos presionando, y otra que para. En la que para, sí, cuando para de sangrar, lo vendamos y lo llevamos al médico, ¿sí? Y ahora, les voy a preguntar a ustedes, ¿cuál es la causa de hemorragia más común en los niños? ¿Hemorragia o sangrado? La nariz. En la nariz, epictasis se llama, ¿sí? Epictasis. Sí. Entonces, la epictasis es una de las causas más frecuentes de hemorragia en los niños pequeños, ¿sí? Es bastante frecuente en los niños hasta los 6 años, pero igual hay que controlarlo con el otorrinolaringólogo, ¿sí? Pero, ¿cuál es la técnica correcta para frenar el sangrado de epictasis en un niño o un adulto? ¿Sí? Presionar la parte, vieron que tienen la nariz, ¿no? Tóquense que tienen huesito, 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 hasta que llegan acá a la parte blanda, ahí presionan. Y la presión va a ser de forma intermitente también, entre 4 y 5 minutos, ¿sí? Y no se levanta la cabeza, como decían antes, que había que levantar y presionar, no. Tiene que estar así, en esta posición, así. Para adelante, un poquito inclinado para adelante y presionamos. Y lo hacemos de forma intermitente hasta que pare. No se recomienda, por lo menos en casa no, salvo que lo hagan en la guardia o en la salita del barrio, no se recomienda ni poner algodón, ni poner tampoco gases, ¿sí? Porque con el momento que lo sacas se vuelve a romper el vasito y ¿Dónde? vuelve a sangrar. ¿En la nariz? ¿Eh? ¿En la nariz? Sí, no se recomienda. Solamente la presión hasta que pare. Bueno, ahí se corta y en 10 minutos les vuelvo a mandar el link, ¿sí? Vale. Ya está, nos vemos en 10 minutitos. 10. Dale.